una de las cosas que me parece que es interesante comprender o recordar es qué es el inconsciente. Porque hay toda una corriente que empieza con Freud, que fue su gran descubrimiento, ¿no? En teoría, que es lo que le dio a él tanta reputación. Que bueno, en aquel momento, convengamos que era muy difícil aceptar otras realidades, ¿no? A principios de 1900 era muy difícil aceptar incluso que existiera vida fuera de la Tierra. Éramos un poco más que éramos los únicos habitantes de todo el universo. Entonces, era lógico en aquel momento, como antiguamente se creía que la Tierra era plana y que estaba sostenida por 4 tortugas, ¿no? Uno lo piensa ahora y nos causa gracia, pero en aquel momento la gente estaba convencida de eso. Incluso cuando después se descubre que eso no es así, mucha gente siguió sosteniendo que la Tierra era plana. Pues hoy en día hay muchas personas que sostienen que la Tierra es plana. Eso, a ver, el sistema en el que vivimos, que lo hemos construido entre todos, por lo tanto luchar contra eso es una pérdida de tiempo, de energía y de reafirmar algo que uno no quiere. Dice verdades a medias, o sea, mezcla cosas que son ciertas con cosas que no. Entonces, esa es una muy buena forma de confundir. Por ejemplo, cuando cayó la primera nave extraterrestre, allá por 1939, si recuerdo bien, que fue llevada a ese área top secret, que hoy en día hasta en las películas aparece, el famoso área 51, lo mantuvieron todo en secreto. Mantuvieron en secreto que adentro de la nave había criaturas, había seres, mantuvieron en secreto un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es lógico, si pensamos a nivel mundial que la gente se entera de todo esto, enseguida cunde el pánico, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, hay que tomar las cosas con cierta objetividad y aprender a desmenuzar los conceptos y las informaciones que uno recibe. Lo mantuvieron oculto porque no le querían decir a la humanidad, macanudo. ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan si todos los habitantes de la Tierra hubieran sabido en aquel momento? ¿Qué hubiera pasado? Si hubieran sabido la tecnología que tenían estas criaturas, que nosotros no llegamos ni a la punta de los pies. Bueno, hoy no, hoy ya sí les llegamos, porque han copiado la tecnología extraterrestre y de hecho hay muchas naves que fueron construidas por los humanos que son exactamente iguales a las naves extraterrestres. Hay un documental que yo había subido en la página hace mucho tiempo, que se llama Unacknowledged, lo no conocido, que justamente algunos científicos que se han ido y que ya pueden hablar, decían que si quisieran inventar un ataque extraterrestre, para el ser humano convencional sería imposible distinguir qué naves son realmente extraterrestres y cuáles se construyeron en la Tierra. Entonces ya hoy tenemos esa tecnología, pero tiempo atrás, cuando se descubre, cuando aparece la primera nave, no teníamos esa tecnología. Entonces, como dice JJ Benítez en una entrevista, dice, ¿se imaginan si a la gente le dicen esto, con la tecnología que ellos tienen, nosotros no podríamos combatirlos? Entonces, ¿para qué les pagamos el sueldo, ¿no? A los militares. Entonces, hay que ver todo el trasfondo de la cosa y no quedarnos siempre como se suele hacer, que es quedarse con la superficie, ¿no? Hay que ver todo el contexto. Que nos guste o no nos guste es otra cuestión. Eso es muy personal, pero hay que ver todo el contexto para que podamos tener realmente una visión completa de las cosas. Porque si no, opinamos y fabricamos realidades en función de conocimientos parciales. Y no está bueno.
porque después se viven las consecuencias. Entonces, retomando un poquito con el tema del inconsciente, en aquel momento era imposible imaginar, por lo menos en la amplia mayoría de los científicos, ni les digo de la sociedad común, que pudiera existir otras realidades. Cuando Garnier descubre esto de que vivimos en 3 tiempos, empieza a tener lógica el tema del inconsciente. Porque antes, claro, era muy difícil, incluso para los psicólogos o para los penelistas, los que sabemos PNL, está en el inconsciente, claro, pero en definitiva no sabíamos de qué corno estábamos hablando, o sea, el inconsciente era algo como un agujero negro, ¿no? O sea, de hecho, recuerdo una vez una alumna de teatro que me comentaba que la psicóloga le había dicho, mejor no entrar ahí. O sea, ¿no? Hay toda una mitología oscurantista en torno al inconsciente. Y cuando Garnier descubre esto de que vivimos en 3 realidades, en 3 tiempos, y que recibimos informaciones, entonces podemos entender qué es a lo que llamamos el inconsciente. Son informaciones que recibimos en tiempos imperceptibles. Así como las bombillas, las lamparitas, yo creo que ustedes saben que las lamparitas, o las bombillas se dice en otros países, no están prendidas de continuo. Se prenden y se apagan 50 veces por segundo. Y esa velocidad es la que a nosotros, nuestros sentidos, nos hace percibir una continuidad. Es como la luz estroboscópica de las discotecas, de los boliches. Yo la puedo ralentizar o la puedo acelerar. Si la acelero más, parece que siempre está prendida, pero en realidad no es así. Entonces, esos momentos en que se apaga la luz sería como el acceso a otras realidades, a la realidad del tiempo acelerado, por donde ingresa información. Esto pasa a una velocidad muy rápida. En la última entrevista que le hicieron a Garnier, que les puse el videíto ahí en el grupo, les puse el enlace al video original, lo que pasa que es muy largo y hay otros entrevistados, yo la verdad que no los miré porque no me interesa. Ahí Garnier explica que Benjamin Libet descubre que el ser humano recibe la información 0,5 segundos antes de ser consciente. Por lo tanto, esa información estaría en el inconsciente. ¿Me siguen hasta acá? Yo recibo la información, pero no soy consciente. Mi cuerpo sabe que hay algo que no está bien. Si aprendemos a escuchar el cuerpo siempre nos informa. Entonces sabemos que estamos recibiendo una información que no está hecha para nosotros. Pero como vivimos en una sociedad de la velocidad, donde vivimos a 1000 y donde vivimos para afuera, gracias al móvil, a internet, a los ordenadores y demás, la televisión, estamos muy desconectados de nosotros mismos. Por eso Garnier también dice, la tecnología interfiere. Claro que interfiere con nosotros mismos. Entonces estamos muy desconectados de nosotros. Recibimos una información que no está hecha para nosotros y las células de nuestro cuerpo lo saben. Ahora, eso sería el inconsciente, ¿sí? ¿Esa información es mía? No, no es mía esa información. Es una información que recibo de otra realidad. No es algo que me pasó a mí. Me estoy explicando como cuando hacen las regresiones a vidas pasadas. No es algo que me pasó a mí. El problema acá es que nuestro cerebro es incapaz de distinguir realidad de fantasía. Por lo tanto, si yo pienso que eso me pasó a mí, si creo que eso me pasó a mí, pues para mi cerebro es real. Entonces, ¿qué es el inconsciente? Son informaciones que recibimos en tiempos imperceptibles que nuestras células captan. Hasta ahí
no tiene demasiado poder la situación. Porque si yo estoy atenta a mi cuerpo, esto no es para que estén perseguidos todo el tiempo, ¿ok? A ver qué le pasa a mi cuerpo. No se trata de eso, se trata de, lo que yo pretendo hoy es puntualizar conceptos que hemos ido viendo, para que tengamos la información lo más clara posible. Mi cuerpo sabe que algo no está bien. Hasta ahí no hay mayor problema. Yo en ese momento puedo pensar cosas agradables, o sea, controlar el pensamiento hacia quien venga a mi mente, y ya está. O no, y lo dejo pasar. ¿Dónde empieza realmente el problema? ¿Qué piensan? Para mí, en Sí. mi caso, cuando paso por alto esa información, es decir, cuando no le doy bola a mi cuerpo. Sí, ¿y después qué pasa? Porque, a ver, todos recibimos información, ¿sí? Sentimos que algo no está bien, Ajá. pero hasta ahí no es demasiado peligroso. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando nos sentimos mal. Cuando lo ¿Pero por qué pasamos nos por la sentimos mente. mal? ¿Cómo, Zulma? Cuando lo pasamos por la mente. Cuando Porque ahí anclamos en es cierta cuando yo forma ese empiezo. pensamiento, ¿no? Ay, perdón. Cuando lo hacemos consciente. Cuando lo hacemos consciente. Porque cuando yo lo paso por la mente, empiezo, no sé, voy a decir cualquier cosa. Eso es un apego, eso, o sea, empiezo como a catalogarlo o a querer definirlo. Y ahí es que empiezan todos los pensamientos como locos. Cuando lo hacemos consciente empieza el problema. Se agrava la situación. Porque además, en el momento en que lo hacemos consciente, ya estamos fabricando esa realidad. Ese es el pensamiento creador. Cuando lo hago consciente, fabrico esa realidad en otro tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? Como si esto fuera poco, me engancho con esa información como si fuera mía. Entonces empiezo a desarrollar toda una telenovela en mi cerebro, en mi mente. Me amargo, como decían los viejos antes, me hago mala sangre. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a generar los químicos acordes a la situación que yo estoy elucubrando en mi mente. Y entonces luego me enfermo. ¿Me estoy explicando? A ver, hola chicos, chicas. Hola, Reina. A ver si entiendo. Sí, Yo recibo una información que no está hecha para mí. sí, Mi cuerpo lo sabe. sí, Yo no le doy pelota. La hago consciente y entonces la fabrico. sí. Hago realidad. Pero también funcionaría al revés. También puedo recibir informaciones que sí están hechas para mí. Sí, por supuesto. Y Pero ¿en también qué puedo momento? no creérmelas. Momento. Acá, buenísimo lo que acabas de decir, Sandra. ¿En qué momento recibo informaciones que están hechas para mí, que son informaciones seguras? Cuando dormimos en benevolencia. En el día a día estoy hablando. Cuando En el día a controlamos día. el Cuando pensamiento. lo siento bien, cuando me siento bien. Cuando controlamos Cuando lo que controlamos pensamos. el pensamiento. Solo cuando controlamos el pensamiento recibimos informaciones que están hechas para nosotros. Si no, no. Todo es malevolencia. Claro, solo cuando hago una pregunta. Solo cuando hago una pregunta, tengo una duda, una historia, algo que me esté pasando, controlo el pensamiento y la información sí va a ser hecha para mí. Exactamente, señora. Maravilloso. Así funciona. Ahora, no podemos estar controlando el pensamiento todo el tiempo, ¿sí? El objetivo de esto
me desaparezco, chicas, me voy a la otra realidad, chicas y chicos, me voy a la otra realidad y vuelvo. El objetivo, lo que yo quería era que nos quede claro qué es el inconsciente y cómo puedo intervenir para no perjudicarme en mi día a día. Nos pasa a todos los deslices, porque no podemos estar todo el tiempo controlando el pensamiento, el futuro no nos va a dejar. Pero sepamos, por ejemplo, si yo estoy, no sé, lavando la ropa y se me sugiere una información que yo no, hasta ahí no la decodifiqué, y como estoy ocupada con otra cosa, no me doy cuenta, no estoy pendiente de mi cuerpo, pero de golpe aparece en mi mente, y ya que acaba de llegar, la voy a usar, aparece en mi mente Ana. Entonces en ese momento yo puedo elegir qué pienso de Ana. Porque generalmente el futuro, cuando nos sugiere información, es para que entremos en la vorágine de la malevolencia, que ya estamos en malevolencia. Por eso Garnier dice, siempre estamos en la crítica. Pero si yo en ese momento me doy cuenta que se me está sugiriendo pensar en Ana, ahí yo puedo tomar el mando y decir, momento, voy a elegir qué pensar, controlo mi pensamiento. Es un ejemplo sencillito, pero ¿me estoy explicando? Sí. Lo mismo con cualquier cosa, yo la usé ahora, Ana, como ejemplo, pero lo mismo ocurre con cualquier cosa. Con un problema que tenga con el coche, o con la casa, o con los impuestos, o con el trabajo, o con el vecino, con lo que sea. Nosotros no pensamos, recibimos información. O sea que por eso se dice, ya estoy, ¿vale? Por eso se dice en PNL, y Sandra y muchos de acá lo saben perfectamente, que la mente consciente es el 5% y el inconsciente es el 95%. Porque estamos recibiendo información constantemente, todo el tiempo, y no somos conscientes de eso. El tema es cuando lo hacemos consciente. Y ahí es donde podemos intervenir. Efraín, ya estoy, vale, pero me parece que Efraín se tiene que ir también. Quiero dejar una pregunta, vi en uno de tus videos viejos de YouTube, ¿quién este Dios falso Yaldabaoth? No sé si lo escribí bien, no importa, se entiende. ¿Juega un rol este falso Dios en esta sugerencia de pensamientos malevolentes del futuro? Sí. Nosotros habíamos hecho acá en Evolución la analogía con el ego. Claro. Cuando hablamos de Yaldabaoth. ¿Sí? Muy bien. Yaldabaoth son estas criaturas del futuro. Ok. El ego, el yo humano, es una construcción parásita. ¿Por qué parásita? Porque está gestada en función de mis experiencias, mis creencias, la cultura, y todo eso viene del futuro, no está vinculado a nuestro doble. Si no, nadie tendría problemas de desvalorización, gente. Si realmente supiéramos quiénes somos, nadie tendría miedo, nadie tendría temas de desvalorización, nadie tendría inseguridades, y nadie necesitaría, como en algunos casos, no digo que en todos, ¿no?, sentirse superior a otros. Entonces, este ego, este yo, es una construcción producto del futuro. Por eso decíamos que es una construcción parásita. Yaldabaoth es una manera de explicar en el Evangelio secreto, en el libro secreto de Juan, a este falso Dios que salió del espacio creador, que no es nuestro doble, sino que es anterior, y fabricó su propia realidad. Y era malo. No sé si les puse alguna vez el libro secreto de Juan en el grupo, pero si no, ya me lo anoto y luego se los pongo. Cuando Jesús le explica
a Juan sobre Yaldabaoth, que ni su madre lo quería, porque su madre lo gestó sin el consentimiento de su marido, de su pareja. En el espacio creador todo es dual también, todo es doble. Entonces se avergonzó, le había salido una defecio, una cosa sin forma, y lo echó. Lo puso en una nube con un trono, un falso rey, un falso Dios, y lo echó del espacio creador, del reino. ¿Mm? Son estas criaturas del futuro. Es otra forma de explicar el diablo. ¿Me explico, Efraín? O los demonios. Mucho, muy claro. Claro. Ese es Yaldabaoth. Entonces, Yaldabaoth es el que dirige el inconsciente. Híjole. Dios. Ahora, cuando yo controlo la benevolencia de mi pensamiento hacia alguna persona que viene a mi mente, o a mi madre, o hacia alguien que me pide ayuda, los que me dan las informaciones saludables son los demonios guardianes. ¿Se acuerdan en la antigüedad las gárgolas? Los que liberan el doble en el futuro. ¿Cómo? Los que liberan el doble en el futuro. Los que Correcto. Los amigos del doble, que son criaturas que el doble ayuda en el futuro a cambio de que nos ayuden a nosotros en el día a día.